Bueno, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con los 13 principios de fe. Y el tema es ciencia y Torah. ¿Está bien? O sea, siempre la idea nuestra es mostrar que la Torah y la ciencia van unidas. Pero este artículo es un artículo que escribió el Rabbi Yosef Bitton. Ya tiene 15 años el artículo de pero es muy actual. O sea, siempre igual es actual. Porque él desarrolla la historia, ¿no? Lo que pasó. O sea, la idea es mostrar el tema de Dios a través de la creación y los que no quieren creer en Dios, ¿qué dicen? ¿Y cuál es el argumento de respuesta a eso? ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar. El origen de la vida. Si quieren, el artículo está en Masúa, de la página de Masúa, que hace Shmuel. Ahí está el artículo. Miller, adiós a la teología. ¿Tienen? Leemos y explicamos. En 1953, ¿está bien? Ya más de 50 años, 60 años, Talay Miller, un joven estudiante de la Universidad de Chicago, hace un experimento que revoluciona a la comunidad científica y satisface especialmente a aquellos científicos que trataron de buscar en la ciencia una explicación alternativa a los orígenes de la existencia. O sea, la explicación clásica era lo que dice la Torá, que Dios creó el mundo, ¿no? Ahora, ellos buscaban una explicación alternativa, como que no querrían, sin hablar de Dios, una explicación que no tuviera que ver con Dios. Talay Miller les dio la respuesta a los que buscaban. Hizo un experimento, una experiencia de laboratorio, para demostrar cómo había aparecido la vida. O sea, él tendría que mostrar cómo podría haber aparecido la vida sin que tenga intervención Dios, que sería rarísimo, ¿no? A partir de circunstancias aleatorias, Miller tomó un poco de agua destilada, junto con gases de amoníaco, metano e hidrógeno, y aplicó flashes de descargas eléctricas durante 2 días y medio, casi 3. Más tarde, analizó el contenido de agua y detectó aminoácidos. O sea, habían aparecido aminoácidos donde no había antes. Los aminoácidos son los elementos primordiales para las proteínas, que son los ladrillos de la vida. Por lo tanto, había quedado demostrado científicamente, y aquí es la conclusión de él, que la vida puede aparecer por chance, de casualidad, así como él la provocó todo ese sistema, lo provocó, puso él vamos a ver las condiciones que puso, ¿no? Y de repente aparecen aminoácidos. Aminoácidos son parte de las proteínas, entonces puede haber vida. Entonces puede ser que así nació la vida de casualidad. ¿Me siguieron lo que dice? ¿Entendieron lo que dice él? Si en el laboratorio él pudo crear aminoácidos, entonces podría la vida aparecer de la nada, de casualidad. ¿Está bien? Bueno, sigue hablando. Un famoso científico, premio Nobel, George Wolf, publica en Scientific American, que es la revista más prestigiosa de ciencia, ¿no?, en el mundo, en el año 1954, toda esta experiencia, ampliándola mucho más. Y la analiza diciendo que definitivamente la ciencia demostró que la vida pudo aparecer por casualidad. George Wolf escribe lo siguiente. Miren la frase de él. El tiempo lo hace todo. Dado es suficiente tiempo. Está bien, dice. Si vos tenés muchísimo tiempo, un montón de tiempo, y todo el tiempo que tenés, y bueno, se dan las posibilidades, se dan, y en una se da. ¿Entienden lo que dice? Lo imposible se hace posible, lo posible probable, y lo probable cierto. El tiempo hace los milagros. Creo que si tuviéramos que buscar una poesía del agnosticismo, una poesía, porque le digo un poético, o el ateísmo puesto en un poema, no encontraríamos algo más hermoso y seductor que esto. El tiempo lo hace todo, dado el suficiente tiempo. Lo imposible se hace posible, lo posible se hace probable, lo probable cierto. El tiempo es el que hace los milagros. Dios queda entonces excluido, porque encontramos el origen de la vida sin necesidad de un creador, por simples flashes de luz que arremeten sobre los gases primordiales. ¿Qué le parece el argumento? Un desastre. Bueno, pero miren, es bastante científico. Él dice no. Si vos tenés un montón de tiempo y las posibilidades se dan millones de casualidades y millones de casualidades, y se puede dar, porque se dieron todas las probabilidades para que se dé.
Y yo se dio. conozco el experimento, yo estudié sobre el experimento en biología. Sí. Pero la manera en la que yo lo veo... Espera, ahora Olay va a decir lo que va. Ahora va a decir cómo lo descarta. Esperen. Pero hasta ahora parece convincente. Pero esto es del 53, ¿eh? La época, ¿está bien? Los picapiedras. No, picapiedras. Ya es antiguo. Es 53, está bien. Bien. Ahora viene el problema. Esto sería, digamos, un biólogo, ¿no? Esto lo diría un biólogo, ¿no? Como él quiere ver cómo las primeras, no sé, primeras proteínas pueden haber nacido. Sí, un científico quiere probar todo por ciencia. Bueno, ahora vamos a ver qué dice la matemática. Pero vamos. Morowitz, la divina matemática. Pero en el 59, la comunidad científica se conmociona otra vez. ¿Por qué? Porque esta vez un científico llamado Harold Morowitz descubre un pequeño problema en la teoría de Miller igual. A ver cuál es el problema, el pequeño problema. Descubre lo que Ortega y Gasset definiría como el gran problema de las especializaciones. ¿Cuál es? El célebre filósofo español decía que estamos llegando a una sociedad en donde cada cual sabe más sobre menos cosas. Hoy en día se sabe más, pero no se sabe más sobre más. Sino, Ulay, el biólogo, sabe mucho de biología. Y es un capo en biología. Pero en matemática, no. Entonces, puede saber mucha biología, pero no. ¿Y qué tiene que ver? ¿Por qué tiene que saber de todo? Ahí van a ver el problema. Y aquí pasa algo parecido. Wall, un fantástico biólogo, aparentemente no era muy bueno en matemáticas. ¿Y qué es lo que descubre el doctor Morowitz? Morowitz, vamos al otro lado, descubre, y Scientific American lo publica, que la probabilidad de que surgiera una bacteria de la nada, no estamos hablando de una bacteria solamente, ¿eh? ¿Cuál es la probabilidad para que aparezca una bacteria de la nada? De la misma forma que la había inducido en el laboratorio Stanley Miller en 1953, claro, él puso las condiciones que él quería, ¿no? Sí. O sea, voy a decir, si el mundo sería, ¿qué sería? Que sería de casualidad, que se dan millones de posibilidades y en algunas se dio las que él hizo. Bueno, ¿cuál es la probabilidad que se dé de casualidad esas condiciones? Era tan mínima, que el tiempo que la ciencia le atribuye al universo, y estamos hablando de lo que la ciencia dice que el universo, que es 15.000 millones de años, no hubiera alcanzado, o sea, con todo el tiempo del mundo, pues se acuerdan la frase, ¿no? El tiempo lo hace todo. Dice, muy linda la frase, el tiempo lo hace todo, pero ¿vos hiciste la cuenta? Entonces no digas el tiempo lo hace todo, porque aunque tengas muchísimo tiempo, no lo hace todo. ¿Entiendes el problema? No hubiera alcanzado. Simplemente no existió el suficiente tiempo. Tendría que haber pasado mucho más, pero estamos hablando solamente para que se dé la bacteria, no para que se dé el universo. Para que se dé esa bacteria no te alcanza los 15.000 millones de años, que según la ciencia es 20.000, tampoco, van a ver. ¿Está bien hasta acá? Vamos a mencionar un libro que espero puedan conocer y leer. Génesis y el Big Bang, del doctor Gerard Schroeder. Él lo enseña en el Discovery, las clases que dan normalmente en ella Torah. Una de las clases la da él, que es, él escribió un libro de Génesis y el Big Bang. Obvio que él explica Génesis y el Big Bang. Cómo la teoría del Big Bang, no es un rob, profesor religioso, estuvo en la NASA, es un profesor muy prestigioso. Muy humilde también, siempre viene en bicicleta. Está traducido desde hace varios años al castellano. Es un libro impactante y sumamente interesante para la persona de fe que tiene ese debate interno. Allí dice, Harold Morowitz, físico de la Universidad de Yale, publicó en el 68 el libro Flowing Biology, junto a otros físicos y matemáticos. Había visto con preocupación, esto es lo que ve, la facilidad con que algunos científicos daban por sentado, al estudiar el origen de la vida, que se produjesen acontecimientos tan poco probables. O sea, si vos sos un científico, haces todo lógico, ¿no? Le buscas la lógica. Entonces, si la posibilidad para que se dé eso es imposible, entonces ¿por qué vos decís? ¡Ay, seguro que se dio así! ¿Qué seguro que se dio así? Seguro nada. Sí, es imposible. Estos científicos aceptaban tal ocurrencia sin intentar siquiera una investigación rigurosa sobre la probabilidad de que efectivamente sucediera. Morowitz calculó el tiempo necesario para que reacciones químicas aleatorias, casuales, formaran una simple bacteria, no un organismo completo. No estamos hablando de un ser humano, ni siquiera de una flor, tan solo una simple bacteria unicelular. Basando sus cálculos en una velocidad bastante optimista, o sea, tiene que dar de esto, y esto, y esto, y esto, y esto, estas reacciones, y suponiendo
que todas las casualidades se van a dar, concluyó que el tiempo para formar una bacteria excedía no solamente en 4.500 millones de años la edad de la Tierra, sino también en 15.000 millones de años la edad que la ciencia le atribuye al universo. ¿Está bien? O sea, inclusive si ponemos decir que lo que la ciencia dice que tiene un universo es verdad, no alcanza. Duplicalo y solamente eso te da, es necesario para hacer una bacteria. Entonces, ¿cómo decir que se dio? Es como decir así, ¿no? Mirá. Seguro que puede haber sido de casualidad. Esta persona, digamos que una persona se gana la lotería una semana. A la otra semana se gana la lotería. A la otra semana se gana la lotería. A la otra semana se gana la lotería. Un año entero se ganó. Él es el ganador de la lotería. Al otro año también se gana todo. Pasan 30 años y siempre se gana él la lotería. Y dice, wow. Bueno, puede ser de casualidad. Con muchas casualidades en algún caso se da que 300 veces seguidas la misma persona. No, debe ser que le dan el número y él sabe que ¿cómo se va a ganar la lotería? Siempre. No tiene sentido, ¿entienden? Esto es lo que digo acá. Desde hace décadas, ningún científico serio y honesto acepta que la vida se haya originado por casualidad. ¿También ser un científico honesto? Decir que la vida se originó por casualidad no tiene ningún sentido. En otras palabras, te quedaría la teoría de que hay una causa, una causalidad, que alguien lo hizo, ¿no? Más allá, no necesariamente eso te lleva a creer que Dios creó todo de la nada, pero sí te lleva a creer que Dios creó. Dejen de la nada o no de la nada. Pero acá hay un director que creó todo. No podés no creer en Dios, no tiene sentido. ¿Me siguieron? En otras, la regla es esta. Si hay orden, hay ordenador. Acuérdense. En hebreo, si hay seder, hay mesader. ¿Está bien? Si hay un seder es porque hay un mesader. Si hay un orden es porque hay un ordenador. Porque todo tiene desorden. ¿Y cómo se da todo justo? Esta teoría es considerada matemáticamente imposible. No existió el tiempo para que esas casualidades se dieran. Un científico llamado George Farrow, no sé, que calculó la probabilidad matemática de que el Big Bang haya sido casual. Está bien, digamos la teoría. Hubo un Big Bang. Bueno, ¿cuál es la posibilidad que se dé de casualidad ese Big Bang? También hizo el siguiente análisis acerca de las posibilidades para que una ley física, una sola ley física de las que gobiernan nuestro universo, haya podido surgir por casualidad. Está bien, lo difícil acá es cómo se hacen las cuentas. Yo no sé cómo se hacen las cuentas. Pero ¿cuál es la probabilidad para que una ley física salga? Es un científico secular, así que no hay que sospechar de ninguna tendenciosidad. O sea, él no es tendencioso para decir que cree en Dios, porque él no cree, él es laico. Él dijo que la probabilidad de que apareciera, por ejemplo, la entropía o la ley de gravedad por sí misma, ahora van a ver el número, o sea, si lo leen así parece simple, pero después van a ver qué número es 1 sobre 10 a la 123. Lo que quiere decir 1 sobre un 10 con 123 ceros. Es un número que no entra en la cabeza, no existe. ¿Está bien? Es imposible. Ahora van a ver. Arriba a la derecha, y por lo tanto, este científico secular, Dr. Farrow, concluye que necesariamente un creador inteligente tuvo que haberlo creado. O sea, si la probabilidad para que se dé una ley en probabilidad es imposible, y los números no entra todo el tiempo, no entra nada, entonces si se dio, es porque alguien lo hizo. ¿Entendió la regla? Es como que si yo tiro ahora 1000 hojas, las tiro al aire. ¿Está bien? Para caer todas desordenadas, ¿no? Si cae la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, hasta la 1000, está bien. No puede ser. Está bien. Si yo veo ahora una maqueta, entonces voy a decir, bueno, se fue haciendo de casualidad millones de años y se fue armando la maqueta. No, hay una persona que hizo la maqueta. ¿No? Esto es lo lógico de decir. Si vemos la bandera de Estados Unidos en la luna, no, millones de años, y se fueron acumulando y se fue formando una tela, y después tenía la forma de la bandera de Estados Unidos, y después de millones de años justo le apareció a la bandera de Estados Unidos en la luna. No, llegó el astronauta y puso la bandera. ¿Entiendes? O sea, decir llegó el astronauta y puso la bandera, decir, no es de casualidad, hay alguien que lo hizo. Es lo lógico de pensar. O sea, si normalmente se tienden a pensar con lógica, ¿por qué cuando tienen que decir algo lógico dicen, ahora no? Ahora no sos lógico entonces. Si vos sos un científico es porque pensás con lógica, ¿no? Empírico, con leyes, con hechos. Bueno, está bien, entonces saca conclusiones lógicas. Ya que es virtualmente imposible, en lo que está en negrilla, que ocurra por casualidad, algo cuya probabilidad es 1 sobre 10 a la 123. Él no menciona a Dios, pero habla de un creador, habla de una inteligencia superior. Está bien, no importa. Podés decir, a lo mejor vos no decís la palabra Dios, pero cuando vos te decís a esa inteligencia superior, a eso, está bien. Que tuvo que haber intervenido. Por chance,
no pudo haber ocurrido. Bueno, y ahora vamos a Stephen Hawking. ¿Conocen a Stephen Hawking? Es uno de los astrofísicos más importantes de hoy en día. Pero él es ateo, ¿no? Vamos a ver. Saben que una de las películas que estaba para el Oscar era la vida de él. ¿Está bien? Bastante interesante es una persona muy popular. Y trata de bajarlo al público, lo que dice. Entonces, por eso es muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Algo más interesante todavía. Stephen Hawking quiso demostrar lo opuesto. ¿Qué quiere demostrar? Que existe la posibilidad de concebir un universo que haya surgido sin intervención inteligente. Ustedes saben que el primer libro que hizo para la tesis, al contrario, era El principio del tiempo. Él quiso decir que el tiempo tenía principio. Y eso como que demostraba que Dios es el creador de todo. Pero después, que aparentemente, como que se vuelve atrás, no está tan claro. Bueno, sacó varios libros más. Stephen Hawking es quizás el astrofísico más famoso del mundo. Nunca ningún físico vendió tantos libros al público abierto. Pocos científicos han sido tan populares como él. Por supuesto que no solamente por sus ideas, y eso es lo que se ve en la película, bastante, se ve su enfermedad, pobrecito, está bien, es verdad, sino por su drama personal, su incansable lucha. Una enfermedad que a veces las personas mueren en un año, medio año. Baruch Hashem le daba un poco de vida y hasta hoy en día, hace más de 70 años. ¿Está bien? O sea, es una lucha por la vida. Ahora, tenemos que ver entonces, que una persona que tiene esas cosas que le pasan en la vida, esa experiencia, normalmente, ¿influye en tu pensar o no influye en tu pensar? No puedo decir que es muy difícil ser objetivo. ¿No? A todos nos pasa, también, todo. Su biografía, etc. Hawking, un genio de la astrofísica, escribió en su libro La breve historia del tiempo lo siguiente: en verdad, el universo pudo haber concebido a la vida, pudo haberse concebido de casualidad. O sea, eso es lo que dice él en su libro. ¿Conocen ustedes la metáfora de los monos sobre una máquina de escribir? ¿Conocen la metáfora? Vamos a ver la metáfora. Dicen que suponer que el mundo hubiese podido surgir por casualidad sería como si dijésemos que 10 monos sobre 10 máquinas de escribir pudieran escribir, dándoles suficientemente tiempo, un soneto de Shakespeare. ¿Está bien? Digamos que tengo 10 monos con 10 máquinas de escribir, en computadora, aquí máquina de escribir ya no hay más. Bueno, pero están 10 monos, 10 máquinas de escribir, ¿no? Y los monos que hacen todo el tiempo así, todo el tiempo. En alguna de todas las que los 10 monos hicieron, te sale un soneto de Shakespeare. Y bueno, tú puedes ser casualidad. En alguna salió A-L-Q, no importa. En otra salió A-A-A. Bueno, en alguna te sale un soneto de Shakespeare. Digamos, en vez de decir soneto de Shakespeare, en alguna de todas esas te sale el primer capítulo de la Torah. Bereshit, Bará, Elohim, Meta, digamos, de tantas veces que tecleaste, en alguna salió. ¿Entiendes lo que dice él? Decir que el mundo salga de casualidad es como decir, pero si vos pensás el ejemplo que te dio él, vos decís, la verdad, no sé si es tan imposible. No, vamos a hacer la cuenta. Me hicieron la cuenta. 10 monos, 10 máquinas de escribir, mucho tiempo. No, digamos, tenés 15.000 millones de años, tenés un montón de tiempo. Todo el tiempo así, en alguna se da. Dice, entonces Hawking dice así: es algo parecido, vamos a la 3, al bien conocido ejemplo de la horda de monos martillando sobre máquinas de escribir. La mayor parte de lo que escriben, ¿qué va a salir? Cualquier cosa, ¿no? Porque no entienden nada, será desperdicio. Pero muy ocasionalmente, de casualidad, por puro azar, imprimirán uno de los sonetos de Shakespeare. ¿Suena bien? Sí, lo dice Stephen Hawking, está claro, claro, si el astrofísico más importante que lo dice, sí, bueno, pero no vale así. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo buscamos la verdad nosotros? Hasta el final. Bueno, a ver, Stephen Hawking, ¿cuál es tu prueba? Quiero tu prueba, a ver, ¿cuál es la prueba de lo que vos decís? Pero no dejen de advertir que hay una diferencia entre Farrow y Hawking. Farrow me da un número, ¿está bien? Stephen Hawking hace un cálculo más bien cualitativo. Me da un ejemplo, pero no me hace el cálculo. No me da un número. ¿Qué tiene que hacer un buen científico a partir de lo que dice Stephen Hawking? Comprobarlo. Cuantificar la probabilidad. ¿Está bien? ¿Les parece hacerlo nosotros? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer los deberes que nos dio el profesor Hawking. Vamos a calcular con qué probabilidad podría aparecer un soneto de Shakespeare de casualidad. Los sonetos de Shakespeare tienen 14 versos. Tomemos uno de ellos, el que toma como ejemplo Gerald Schroeder, tienen sus 14 versos, 488 letras. ¿Está bien? Tengo
no sé, en el capítulo del primer Bereshit, en el capítulo A, en el capítulo B, tenemos 488 letras. O sea que me tiene que salir en ese orden, ¿no? ¿Cómo hacemos el cálculo para saber la probabilidad? Eso es interesante. ¿Cuál es la posibilidad que se den las 488 letras en este orden? Cuando todos los monos hacen ta, ta, ta. Hay 26 letras en el alfabeto inglés, si le da y la che. Para definir cuál es la probabilidad de que esto ocurra, por casualidad, vamos a empezar por calcular 26 a la 488. ¿Está bien? Esa es la manera, la cuenta matemática para que sea la probabilidad. O expresado en decimal, sería 10 a la 690. O sea, imposible. Es decir, una posibilidad en 10 a la 690 ceros. No existe. Y aquí la manipulación que estoy denunciando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué manipulación? Te manipularon en ese artículo. No, te está diciendo Rabio Sefitón. Te manipuló porque vos dijiste, si usted dijo que lo dice, debe ser. ¿Qué debe ser? ¿Hiciste la cuenta? No. ¿Hacer la cuenta? No existe. Imposible. Entonces, ¿para qué me diste el ejemplo de los monos? La dijiste como una posibilidad. No es un ejemplo bueno. Entonces parecería como que todo el tiempo Stephen Hawking no quiere reconocer a lo que sabe. No sé. Ahora por eso hay que entrar en la vida de él y sus problemas. No sé. Él no sé si no hizo la cuenta. No sé. Parecería como que él sabe y no lo quiere. Dijo un ejemplo. Está bien, como que un ejemplo convincente. ¿Alguien se da cuenta de lo que este número significa? Miren lo que significa este número, es interesante. ¿Qué quiso decir Hawkins? Aparentemente que el universo puede crearse por chance. Miren lo que dice. La mayor parte será basura, pero con el tiempo algún soneto surgirá, ¿no? Pero lo que nosotros estamos demostrando es que no surgirá ningún soneto. Cuando alguien distraídamente lee esto, dice, bueno, si Stephen Hawking lo dice, él ya habrá hecho la cuenta. Yo no creo que él haya ignorado que la probabilidad que le estaba dando era incluso inferior a la del propio Farrow. Salió en contra de Farrow, y Farrow ya con el número 1 a la 10 a la 123 ya había tirado abajo todo. Entonces no me puede traer un ejemplo que es 1 de 10 a la 690, peor, ¿no? Para que ustedes tengan noción de lo que significa este exorbitante número 10 a la 690, les voy a dar algunos ejemplos. El universo tiene, de acuerdo a la teoría del Big Bang, una edad de 15.000 millones de años, reloj hombre. ¿Alguien sabe cuántos segundos hay en 15.000 millones de años? No lo van a poder creer cuando lo vean. Pues, ¡wow! 15.000 millones de años, ¿cuántos segundos? Es un número que no entra, ¿no? En 15.000 millones de años hay 10 a la 18. ¿Qué número chiquito? No, pero vos no sabés lo que son 18 ceros. 18 ceros son un número gigante. Pero 10 a la 18, entonces 10 a la 690, no entró nada, ¿entienden? Solamente en 15.000 millones de años tenés segundos, 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, está bien, entra. Vos decís, vos al principio parece poquito, pero después son números gigantes. Nada más que eso. Para que se den todas estas casualidades, 1 sobre 10 a la 690, una por segundo, O sea, digamos que los monos son muy rápidos cuando... Porque cada segundo tienen que dar, aunque estén a esa velocidad una en un segundo, no te sale nada, porque no te entra el tiempo. No alcanzan ni soñando lo de 10 a la 18. No alcanzarían jamás. ¿Saben cuál es la masa total del universo? Masa total, bueno, es verdad, según lo que se calcula en la ciencia, Ni siquiera la podemos conseguir. Bueno, ¿saben cuántos en gramos? 10 a la 56. Qué número chiquito, ¿no? Uno piensa. Es un número gigante, 10 a la 56. Esta es toda la masa del universo. Por lo tanto, si vamos de nuevo a las estadísticas, dice el doctor Schroeder que para escribir por casualidad uno de los sonetos de Shakespeare sería necesario que todos los monos del mundo, además de todos los otros animales existentes, apareasen máquinas de escribir fabricadas con todo el hierro existente del universo durante un periodo superior a todo el transcurrido desde Big Bang a un ritmo de una prueba aleatoria por segundo, y aún así la probabilidad de que apareciera un soneto sería infinitamente pequeña. ¡Pah! Me parece knockout ¿no? ¿Se entendió lo que dice? Es lógico, súper lógico y súper... Para formar una sola frase de 16 letras con todas las combinaciones posibles llevarían 2.000 billones de años. El universo existe, según sus cálculos, solamente desde hace cerca de 15.000 millones de años. ¿Qué nos está vendiendo Hawkins? Entonces, nos está vendiendo un buzón. En argentino se dice así. No sé cómo se dice. Nos vendió un buzón, es mentira lo que me está diciendo.
No me acuerdo el nombre, pero es una falacia que consiste en decir que una persona con autoridad dijo tal cosa, entonces como tal persona lo dijo, por su autoridad, tiene que ser cierto. Tendemos a pensar que sí. Claro, y nosotros a veces no tenemos las herramientas para comprobarlo porque no tenemos tanta capacidad. No, pero es una falacia de razonamiento. ¿Está bien? No sé, Ulay tiró sin pensar, Ulay lo hizo como un ejemplo, no sé. ¿Pero entendieron? Ulay, o sea, no se da. En otras palabras, ¿cuál era la frase principal? El tiempo lo hace todo. La respuesta nuestra sería el tiempo no lo hace todo. No tenés, el tiempo lo hace todo. ¿Entendieron? Ahora interesante lo que trae, ¿qué nos enseñan a nosotros en las escuelas? Bueno, esto hace 15 años dije, ¿eh? Estoy el Rabbi Yosef Vitano y el Rabbi, en ese entonces de Uruguay, hoy está en Estados Unidos. El Rabbi Rashid, y él, entonces, hoy en día existen los manuales, como en mi época o no. Había manual de historia, manual de geografía, los manuales que tenían toda la información de ese tema, de biología, bueno. Y no estoy ahora cuestionando la ciencia en nombre de la fe. Simplemente estoy haciendo un cálculo, el mismo que me propone nada menos que Stephen Hawking. Y mis conclusiones están muy lejos de las de él, calculando la probabilidad según el ejemplo que él mismo me propuso. ¿Dónde quedó la integridad y la objetividad científica? Y ahora les voy a dar una sorpresa. Queridos amigos, si ustedes escribieran al manual de Santillana, es el manual de Uruguay, ¿está bien? No, también llegaba a México. También me queda, bueno. O cualquier otro manual, aquí es lo interesante, va al otro lado. Con esto no quiero hacer ninguna crítica a un manual específico, simplemente es el que estudian los alumnos de nuestras escuelas. ¿Cómo describir? Esperen, en un manual, ¿qué te tiene que decir? Si es un manual. Toda la historia, cómo fue desarrollándose, todos los... ¿No? Entonces esperar ver en el manual todo lo que dijimos acá, ¿no? Está bien, Miller, después Farrow, después está bien, y ver. ¿Cómo describirían el origen de la vida? ¿A quién citarían? Este manual, que es el que utilizan nuestros hijos, sorprendentemente, ¿saben a quién cita? A Stanley Miller, el que hizo la descartada prueba de los aminoácidos. ¿Será que nos toman por tontos? ¿Y cuál es el origen de la vida? Como Miller ya lo demostró, la vida puede salir de casualidad. Somos tontos. ¿Cómo en el manual me van a poner algo que pasó hace 50 años y todavía ya quedó descartado? Entonces, ¿por qué me pone eso el manual? Porque no está tan descartado. Eso ya es tendencioso. Eso es tendencioso. ¿Me quieren? ¿Por qué no me decís la verdad? ¿Por qué no me decís todas las posibilidades? ¿Será que nos toman por tontos? Ojo, esto no es un manual de los años 50, de los años 60. Acá dice 1996, bastante. 20. Pasaron ya muchos años desde que esa teoría se ha transformado en un mito. Entonces uno busca en la próxima página y piensa que el manual explicará que si bien Miller fue un audaz científico, sus conclusiones fueron muy cuestionables, que matemáticamente no responde a las probabilidades, etc. Pero no hay nada. Increíblemente se lo presenta como la explicación virtualmente única y excluyente de un tema tan sensible como el origen de la vida. No tengo una explicación muy sencilla para estas omisiones. ¿A ustedes qué les parece? ¿Por qué el manual, que tiene que ser objetivo, me pone una teoría que ya quedó descartada? ¿Y por qué no me pone otra alternativa? Capaces de los científicos encontrar algo mejor que eso, no sé. Porque si no te conoces esta posibilidad, tenés que ir a la otra. Claro. Esta sería de casualidad. Si no es de casualidad, es hecha por alguien. Entonces está reconociendo a Dios. La única que le da respuestas que ellos quieren. Ellos no quieren la otra. No quiero reconocer que Dios existe. Es tendencioso eso. Eso es tendencioso y mal. Grave. Porque estás convenciendo a tu alumno que no analizó el tema. Que sí, todo puede ser de casualidad. Y no puede ser de casualidad. Entonces está mal. Hablando en nombre de la ciencia. Yo creo que tiene también otro enfoque. Yo también estudié ese experimento, pero lo estudiamos en la parte del método científico. Entonces se puede usar también para estudiar cómo se realiza un experimento para variables. Y a mí me lo pusieron como estudio de caso, para estudiar variable dependiente, independiente. Vale, pero acá dijeron que ese era el origen de la vida. Y vos yo sé, todos los libros dicen que esa es, pero también se puede usar, porque es uno de los experimentos, pocos experimentos que existen, que tratan de explicar el origen. Tiene que desarrollarlo y después de traerte en la otra página, que ya quedó, estaba muy bien, perfecto, y muy inteligente, pero quedó obsoleto. Sí, yo sé que omiten cosas, pero por ejemplo, lo principal. En el libro que yo tenía de BI, sí se menciona tipo pros, contras, porque bueno, está bien, desde acá que Ulay trajo de acá, habría que ver en general, habría que hoy día abrir cómo se realiza, la metodología del experimento. Está bien, bueno, está bien, como metodología sí, está bien. En los 90 ningún científico serio va a decir que la vida viene por chance, pero todos nuestros hijos lo aprenden. Esa es la crítica de él como maestro, ¿no?
Por todo esto quisiera dejar estas preguntas abiertas. ¿Por qué nuestros hijos estudian cosas que la ciencia misma, no desde la fe, sino desde la ciencia, declara como incorrectas? ¿Por qué nosotros papás no hacemos nada al respecto? Por eso no exigimos a la no exigimos a la ciencia objetividad. Por ejemplo, que nos enseñen cuáles son las críticas a lo que dijo Stanley Miller, que no nos traigan una de las investigaciones del 53 que ya fue descartada como si fuera la verdad excluyente. ¿Está bien hasta acá? Empiezo un poco más. Algo más y... Quiero contarles algo más acerca de la ciencia. El principio, según esto, ahora quiere traer un ejemplo lindo de cómo ves en el universo que eso te habla de un creador. ¿Está bien? Quiero contarles algo más acerca de la ciencia de los 90. Nos permite descubrir respecto al origen de la vida y a las huellas del Todopoderoso que encontramos en la creación. Temas estos que también, lamentablemente, quedan fuera de la currícula escolar cuando se estudia el origen de la vida. Dos famosos científicos en las últimas décadas, Barrow y Tripler, escriben en el 96 un libro apasionante. Se llama El principio cosmológico antrópico. ¿Saben qué significa? Como que vos podés ver en el universo que hay cosas que están orientadas a la existencia de un ser humano. Y como que se da para favorecer la existencia. Entonces, si todo es casualidad, ¿por qué se dio eso para favorecer la existencia? Es como que está puesto a propósito para que el ser humano pueda vivir en ese planeta. ¿Me siguen? O sea, si el planeta Tierra hubiese estado un poquito más lejano al Sol, ya está, nos congelaríamos. Un poquito más cerca, ya está. No. El artículo era de Ciencia y Torá. Y lo que quisimos ver es cómo hablar del origen de la vida. Y cómo hicieron un experimento en el 53, como quisieron decir que todo podría salir de la casualidad si se dan tantos flashes de luz y en un laboratorio después de 3 días y salieron los primeros aminoácidos que son la base de las proteínas. Entonces dice, mira, podría ser la vida de la casualidad. Entonces después dijimos que habría que hacer la cuenta, cuáles serían las probabilidades para que eso salga de casualidad, y no te daba ni todo el tiempo del mundo. Aunque tengas todo el tiempo y millones de miles de años, no te daría la posibilidad. O sea que estaba mal encarrilado el tema, y decir que algo es de casualidad, no, la regla es esta. Si vemos orden en algo, entonces tiene que haber alguien que lo ordenó, porque las cosas no se hacen solas. ¿Está bien? Esa fue la lógica. Entonces, si en el mundo veo que hay leyes naturales y leyes físicas que tienen, y hay inteligencia, entonces tiene que haber un ser inteligente, necesariamente. No puedo decir que la inteligencia no viene de un ser inteligente, ¿entienden? Es lógico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? No es inteligencia, se dio de casualidad, pero de casualidad no se da. Eso es lo que dijimos. ¿Está bien? Porque no te da ni todo el tiempo del universo, ni todo el tiempo del mundo. Y Stephen Hawking trajo el ejemplo de decir, es como que si vos pones 10 monos con 10 máquinas de escribir y hacen o martilla, en algún momento te sale un soneto de Shakespeare. Entonces dijimos, muy linda la metáfora, pero no es verdadera, porque había que hacer la cuenta. ¿Cuál era la probabilidad que te salga un soneto de Shakespeare? Hicimos la cuenta y todavía no entraba ni todo el tiempo del mundo, ni con todos los animales del mundo, ni con todo el hierro del mundo, ni con todas las máquinas del mundo, aunque de casualidad a una prueba de un segundo por ¿está bien? No te entra la posibilidad. O sea, descartamos. Ahí quedamos. Y estamos donde dice la manzana sabe, que esa era la hojita que les había dado la vez pasada. ¿Está bien? Esa no la tienen todas porque las nuevas no las tienen, pero si no lo pueden escuchar. ¿Está bien? Entonces, hasta aquí dijimos, y cuál era como el enojo del rabino. Dice, ¿cómo puede ser que nos enseñen, que inclusive en los manuales o en la secundaria, nos enseñen esas teorías que ya fueron completamente descartadas? Bueno, leo donde dice la manzana sabe. A ver si hay alguna. Tengo de estas algunas. Toma, después, si no, me iban complicadas. Les leo. Quiero contarles algo más. ¿Tienen? ¿Dónde estoy? Bueno, seguimos ahí. Esto lo había dicho, pero quiero contarles algo más acerca de lo que la ciencia de los 90, igual este artículo era del 96, 99, más o menos, 15 años tiene el artículo. 99. Nos permite descubrir respecto al origen de la vida y a las huellas del Todopoderoso que encontramos en la creación. O sea, ¿qué quiere decir? Huellas es pisadas. O sea, vos ves que todo esto es como las pisadas, alguien pasó por ahí y deja las pisadas. Todo el universo te habla de que hay un Dios. Temas estos que también lamentablemente quedan fuera
de la currícula escolar cuando se estudia el origen de la vida. O sea, vos ves que hoy en día la ciencia se acerca más a Dios, no se aleja de Dios. Esta es la idea del Rab. Dice, sí, o sea, hay dos maneras de demostrar, ¿no?, la existencia de Dios y la existencia de la Torá. Puedo traer pruebas de la ciencia y hay que ver si la ciencia hoy se acerca a decir que hay un ser inteligente de donde viene todo o no, y lo que dice es que todos los científicos serios que piensan hasta el final, sí, llegan a la conclusión que tiene que haber algo de donde viene todo, no puede decir un ser inteligente. Y bueno, eso es lo que nosotros llamaríamos Dios, ¿no? Otro punto sería traer pruebas de la historia, que eso es más difícil, porque ¿cómo demostrás la historia? La historia no puedo demostrarla con un hecho de ahora, es historia, está basada en la tradición. Por eso, hasta cuánto es veraz un testimonio histórico, eso es. Nosotros creemos también en la historia, siempre que el que te haya transmitido la historia es una persona que no te va a mentir, y correcto y sabio, entonces eso también es una manera de demostrar algo. Pero no es lo mismo que demostrar algo que está pasando ahora, ¿no? ¿Entendieron? Dos tipos de demostraciones. Si quieren, Ramón trae en un libro de cuáles deberían ser las 3 maneras de demostrar algo que es verdad. Interesante porque esto es de lógica, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las herramientas para demostrar que algo es verdadero? ¿Quién trae el libro? Rambam en un libro, en uno de sus libros dice, es una Shelat Shuvah, en una pregunta y respuesta que le mandaron, y le dice, nosotros creemos en 3 maneras de demostrar la verdad, ¿está bien? Primera manera, a través de la lógica y la razón. Con la razón y la lógica pensamos y podemos demostrar que algo es verdadero. Sí. ¿Están de acuerdo? Sí. Segunda manera, a través de los 5 sentidos. Lo que vemos, lo que leemos, lo que tocamos, está bien, los 5 sentidos nos dan captación de conceptos, ¿no? Las ciencias empíricas están basadas en los 5 sentidos. Y tercer punto, en la tradición verdadera. Tradición verdadera, Masoret, o sea, lo que fue transmitido de boca en boca de los grandes tzadikim y grandes jajamim, que primero son personas grandes sabios, y personas honestas, que no te van a mentir. Todo lo que los grandes sabios transmiten de generación en generación y no tienen por qué mentirte, también en eso nosotros creemos que es verdad. ¿Entendido las 3? Sí, pero era... Son las 3 parámetros. Seguro que las dos primeras podrían ser más fuertes que la tercera, pero las 3 son parámetros para demostrar que algo es verdadero. ¿Entendieron la? Sí. Es interesante porque son las 3 maneras de... ¿Qué pasa con esta tradición que un sabio dijo que era verdad, pero que hoy en día las personas destrozan lo que dijo el sabio? No, por eso, ¿qué sería? Por ejemplo, ejemplo de tradición verdadera sería que los 13 principios de fe del judaísmo son verdad absoluta, porque primero que también podría ver si los puedo demostrar lógicamente, ¿no? Pero de momento que fue transmitido de boca en boca, la Torah oral, a lo que no hay más en nada, ¿entienden? Los absolutos del judaísmo, eso es una verdad. Pues es que un rab diga algo, bueno, un rab dijo algo, pero no necesariamente eso es la verdad absoluta. Yo dije lo que recibimos por los profetas y por los jajamín que nos fueron transmitiendo de generación en generación. Por ejemplo, Yetziat Mitzrayim, que pasó la salida de Egipto. ¿Cómo lo demuestro? La verdad, es algo que pasó. La verdad, nosotros trajimos pruebas de que podríamos descubrir, que podríamos encontrar, pero son todas pruebas externas a algo que pasó en la historia, ¿no? Sí. Pero toda la historia está basada en eso, ¿no? Si no podés crear nunca la historia. La historia es así. ¿Cómo sabes que Napoleón existió? No sé. San Martín existió. No, porque hay datos que muestran que eso pasó. Basados en algo que esto te dijo, que este te dijo y que este te dijo. Sí, está basado en eso, porque vos no lo viste. ¿En qué? ¿Qué datos? A ver. ¿Qué datos hay que Napoleón existió? Que hubo tal guerra en tal lugar y que peleó contra tal. Bueno, ¿cómo sabes? Porque así te lo transmitieron. Está basado en la transmisión. Toda la historia está basada en transmisión. Pero también hay pruebas, hay objetos. El que vimos con ustedes. Claro, ellos querían pruebas que apoyan que eso que pasó ahí, vos descubrís ese elemento que pasó ahí. ¿Está bien? Sí, tenés razón. Sí. Eso es la historiosofía. Tienen que buscar en los materiales, en las cosas que encuentran para probar que esto es verdad. No. La pregunta, ¿cuánto prueba? Prueba, sí, a nivel máximo de prueba que es posible. Lo máximo demostrable. Pruebas por una teoría que ya lo conocen. Pasó algo, en ese lugar pasó algo. Entonces, si pasó algo en ese lugar, yo tendría que encontrar algo. Voy a las pruebas arqueológicas y descubro. Sí, eso sería una prueba. ¿No es prueba 100% absoluto? Es prueba de que, por eso, bueno, alguien lo puso eso ahí.
nadie lo puso. Si está ahí porque estaba esa ciudad que se destruyó. Está bien. O sea, siempre le podrías traer la duda. Pero por ejemplo digo, acá hay un vaso. Acá hay un vaso, ¿lo ven? Bueno, está 100% demostrado que existe el vaso. Sí. Están basando en los sentidos y que todos estamos viendo lo mismo. También podríamos decir, pero hay trucos de óptica. También podrías desconfiar, si quiero desconfiar hasta... Bueno, pero nosotros nos basamos en los 5 sentidos. Todos vemos el vaso está. Esa es una prueba concreta. 1 más 1 es 2. 1 más 1 es 2. Todos pensamos así. Piensen, 1, ¿cuánto es 1 más 1? Son 2. ¿No? Es lógica, es ciencias exactas. Eso es lógica. Hay lógica, hay empíricas y hay historia. Tradición. Pero puede haber historia falsa, historia verdadera. Ahí está la. Bueno, si esa historia es transmitida por gente súper sabia y súper honesta, ¿entendieron ahí la cosa? Súper sabia que es verdad, o no sé, no necesariamente sabia, pero bueno, para que es lo que están transmitiendo, lo que de verdad pasó. Súper honesta, que no te van a mentir. En eso está basada la tradición oral. ¿Entendieron? Acuérdense, son 3 parámetros para demostrar que algo es verdadero. Ahora no competí cuál es la mejor de las 3. Si quieren se puede hacer la competencia, pero no quiero competir. Yo quiero decir que nosotros nos basamos en las 3. ¿Está bien? Me parece que la lógica es la más absoluta de las 3. ¿Está bien? Inclusive más de los 5 sentidos a veces. ¿Está bien? Algunos te podrían decir, no, puedo desconfiar de la lógica. Habría que discutir eso. Si la lógica está bien. Pero hay quien dice que también en los 5 sentidos pueden haber parámetros relativos. Por ejemplo, ves un espejismo. En el desierto vas caminando y ves un oasis. Y vas corriendo y el oasis no está. Ay, ¿cómo lo viste? Bueno, pero vos estabas seguro que lo viste, ¿no? Sí. Pero no estaba. Entonces no es absoluto lo que viste. Bueno, era un espejismo. Bueno, está bien, hay que entender cómo, no sé cómo está bien. ¿Entienden? Bueno, pero normalmente nos basamos en lo que captamos con los 5 sentidos, ¿no? Es lo que las ciencias empíricas se basan en eso. Todas las ciencias empíricas se basan en los 5 sentidos. Se basa en lo que vemos. Todo método científico se basa en eso. Están las ciencias exactas, que todavía son más exactas. Que ahí entra la lógica y la matemática. Y la geometría, digamos. Y está la tradición. Que también nosotros nos basamos en la tradición. Claro. ¿Se entendió? Entonces todo lo que lo recibimos por tradición, que no hay mahloket, que no hay discusión, sino que esa traducción absoluta es verdad. ¿Está bien? Son 3 parámetros para descubrir ahora. Nos fuimos del tema, pero es interesante. Es un bloque de pensamiento importantísimo, esto que dijimos. No sé si para todas las cosas que piensen siempre, o para que vean cuán demostrado es algo o no. ¿Está bien? No. Entonces acá quieren hablar del principio antrópico, que dice que en el universo vos ves que todo tiende a la favorabilidad de la vida del ser humano. O como que veis que las leyes tienden a ser favorables para que haya vida. Que si fue de casualidad, ¿por qué es así? Si era de casualidad no tenía que haber vida, a lo mejor no había vida. Pero justo las leyes son para el bien de la persona. Es como que hay un ser creador que quiso que hace un ser humano en este mundo y por eso puso las leyes así. Porque son bien buenas para él. ¿Se entendió? Sí. Leo. 4º renglón. Dos famosos científicos en las últimas décadas, Barrow y Tripler, escriben en 1996 un libro apasionante. Se llama El principio cosmológico, el principio del cosmos antrópico, que es favorable al hombre. Antrópico quiere decir orientado hacia el hombre, e indica que ciertos diseños de la naturaleza estarían como suponiendo que existe un hombre o una notable favorabilidad hacia la vida. Salteo el paréntesis. Vamos a dar un ejemplo un poco trivial. El ejemplo es lo que vimos la vez pasada. Una manzana no necesita cambiar de color, pero la manzana que tiene un árbol con hojas verdes, primero es verde y después se hace roja. ¿Para qué se hace roja? La pregunta, ¿para qué se hace roja? ¿Que se quede verde todo el tiempo? Para distinguirse de las hojas y avisar, aquí estoy, ahora me pueden comer. Cuando no está madura es verde para que se confunda la vista y la dejemos madurar, porque si la vamos a agarrar y la vamos a comer todavía no está madura, y idea que madure. Entonces se queda verde, 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 después se hace roja. ¡Uy! ¡Qué linda, qué rica manzana roja! Y la agarras y te la comes. ¿Está bien? ¿Por qué Dios quiso que sea así? Cuando no está madura es verde para que se confunda la vista y la dejemos madurar. Pero alguna vez se pusieron a pensar, ¿a quién le está hablando la manzana? Es decir, el cambio de color de la manzana
es un mensaje para alguien, ¿no? La manzana, aquí internamente, la manzana podría ser verde toda la vida. Una manzana, una manzana. Podría ser verde toda la vida, ¿y qué le molestaba? Y que sea verde. ¿Y entonces por qué se hizo roja? Podría haber madurado y seguir siendo verde. Pero no, se hizo roja. ¿Por qué? Porque quería avisar que ya estoy madura. ¿Pero por qué tenía que avisar? No tenía que avisar a nadie. No, tiene que avisar si hay alguien que la tiene que comer. Ah, entonces está todo pensado. Muy bien. Entonces veo pensamiento en todo esto. ¿Se entendió? Sí. Es como que la manzana supone... Ahora te escucho. ¿Dijiste algo? Es como la zapala supone la existencia de alguien más, alguien que puede ver y distinguir entre el color verde y el color rojo. Sí. Pero hay manzanas verdes. Está bien, está hablando de la manzana roja. Bueno, no sé, está bien, es la manzana roja. Bueno, está bien. Una de la manzana verde es, no sé, verde más fuerte, verde más... No sé. No, igual, porque aunque cuando la manzana esté madura está en un tamaño chiquito aunque sea verde. Es un tamaño y cuando vos la comés, la manzana verde chiquita, la comes enseguida, no pasa un minuto y se pudre. Se oxida y después te da asco, no la puedes ir comiendo. Pero ya me pasó. Está bien, al tamaño esto es una prueba de experiencia. A través de la experiencia. Está bien, la prueba empírica. Está bien, pero está bien, dio el ejemplo, un ejemplo quiso decir. Que ahora va a traer otro ejemplo. Segundo ejemplo. Estos dos científicos en un libro bastante extenso han mencionado infinidad de ejemplos. Interesante leer el libro, ¿no? Porque si hay un montón de ejemplos, ¿no? Les voy a dar uno, que ellos llaman la sinfonía fina de las leyes del universo. El universo está sintonizado exactamente en la frecuencia que debería estar para favorecer la vida en nuestro planeta. Si la distancia entre la Tierra y el Sol fuera tan solo 1% menos, si estuviera la Tierra 1% más cerca del Sol, el agua se evaporaría y la vida no podría existir. Si la Tierra estuviera 1% más lejos del Sol, el agua se haría hielo y la vida tampoco podría existir. O sea que la Tierra está exactamente donde debe estar para que la vida exista. Esto es lo que se llama el principio antrópico. Si fuese todo de casualidad, acuérdense la teoría, la posibilidad es que sea de casualidad, entonces nosotros hicimos la cuenta que no te daban los segundos de toda la historia para que se dé de casualidad solamente una proteína. Y vos querés que de casualidad se dio la vida, imposible. Entonces eso que te dice que hay alguien que lo hizo. ¿Entendieron la lógica? Otro ejemplo que trajimos, si yo encuentro la bandera de Estados Unidos en la luna, ¿no? Y va a decir, hay dos posibilidades, o que alguien la puso o que se hizo de casualidad. Bueno, se hizo de casualidad. Millones y millones de años se fue haciendo la bandera. Cayó algo que hizo tela y después dio forma y todos los colores, las estrellitas también, y la bandera de Estados Unidos. ¿Alguien se lo va a creer? No, va a decir, si la bandera de Estados Unidos está ahí porque vino el astronauta y puso la bandera. Eso quiere decir, hay alguien que lo hizo. Está acá, exacto. ¿Se entendió? Entonces no puedo decir que el mundo está hecho de casualidad, porque las leyes, porque todo está hecho con inteligencia para favorable a la vida. Y si fuese hecho de casualidad, no hubiese sido favorable a la vida, porque hubiese sido todo al desorden. Entonces no podés no creer en un ser creador inteligente. Necesariamente tenés que creer. ¿Está bien? ¿Se entendió? Es absoluto. Está bueno. Hay que leer la primera y la segunda hoja, tenés que leer. Voy a las 5 y las 6. Tiene las 5, ahora la que les di nueva. Bueno, telescopio se necesita. A mí me es interesante cómo Rama me explica a los mefarshim, a los comentaristas. ¿Tiene las 5? Hay una que le dije que salió mal, entonces 5 o 6 de los dos lados, por eso después le di las 6. Bueno, las 5 primero. ¿Tienen 5? Maimónides en su Moreh Nevuchim, guía de los perplejos, expresó que cuando encontramos diferencias entre lo afirmado por la ciencia y lo declarado por la Torá, debemos preguntarnos en primer lugar si hemos leído y comprendido correctamente el texto bíblico. ¿Ven? ¿Por qué? Dice, si yo encuentro diferencias entre lo que dice la ciencia y la Torá, yo encuentro diferencias. La Torá me dice 5.700 años, acá me dice 15 millones de años. Entonces, ¿qué tenemos primero? La idea es que van unidas, ¿no? La idea de Rambam es que van unidas, porque la ciencia habla de la creación y la creación es del creador y la Torá es la palabra de Dios. Entonces, si van unidas, primero, ¿hemos comprendido correctamente el pasuk? A lo mejor el pasuk hay que entenderlo más profundamente, ¿no? ¿No? ¿Tiene? Por ejemplo, en el cuarto día Dios creó el sol. En el cuarto día Dios creó el sol. En todo el primer día, ¿cuántas horas tenía? A lo mejor no tenía 24 horas. A lo mejor tenía miles de años. Si el sol todavía no está. Entonces no tengo que decir. No, eran días de 24 horas. Si el sol todavía no estaba en el cuarto día. En el cuarto aparecía. Entonces tenés que leer, prestar atención cuando leas los pesukim. ¿Qué significa la palabra yom en la Torah? Día.
Sí. ¿Tiene otro significado la palabra yom? Tiempo. La palabra yom también significa tiempo. Bueno, tiempo. Tiempo de 24. No, yo no dije tiempo de 24. Tiempo. A lo mejor el yom es un tiempo largo. ¿Entienden? Entonces, primero, leer el pasuk bien. ¿Hay contradicción entre ciencia y Torah? Vamos, primero lo leo bien. Segunda posibilidad. Como ejemplo, quiero mencionar un concepto que tiene que ver con el surgimiento de la vida, tal como aparece en el relato bíblico, y confrontar esta narración con algunos principios de la teoría de la evolución. Nuestra propuesta se basará en una lectura un poco más detenida en los versículos de la Torah. Es lo que estamos haciendo en el análisis de los 6 días de la creación, que después de Blineder vamos a seguir. Así veremos, la idea era seguir hoy, a ver si llego. Así veremos las posibilidades de compatibilidad entre una y otra postura. ¿Está bien? Va a comparar lo que dice la Torá con lo que dice la teoría de la evolución. La creación y la Torá, solo 2 libros que Dios ha escrito para la humanidad. El firmamento, por ejemplo, lo podemos observar de 2 maneras. Podemos mirarlos con los ojos desnudos y ver un cielo, si bien hermoso, un poco aburrido, estático, un tanto monótono, siempre las mismas estrellas, la misma luna, el mismo sol. Pero cuando tomamos un telescopio, descubrimos que lo que parecía quieto se está moviendo. Lo que parecía oscuro tiene luz. Lo que parecía finito es infinito y en expansión. De la misma forma, nuestros comentaristas nos enseñaron a observar y a leer la Torá. ¿Ven el ejemplo? El universo lo veo estático. Si lo veo con un telescopio, ¡wow! Es mucho más profundo. Bueno, leo la Torá a simple vista, está bien. Pero tengo un telescopio para leer la Torá. ¿Quién sería el telescopio para leer la Torá? Los jajamim. Está bueno. Los sabios serían el telescopio. Me ayudo de lo que los jajamim dicen y dicen, ¡wow! ¿Cómo no presta atención a eso que dice Rashi? Tiene razón. ¿Por qué dice así? Me dice pasar. Mira que se rama acá, tiene razón. Claro, si yo lo leía simple no me daba cuenta. Me ayudé. ¿Te entendieron el ejemplo de los comentaristas? De la misma forma, nuestros comentaristas nos enseñaron a observar y a leer la Torá. Yo puedo leer la Torá, la letra de la Torá, como algo monótono y aburrido, más aún cuando no la leemos en el origen hebreo. Pero si tomamos un telescopio, el de los comentaristas judíos, junto al de mi propio intelecto, esperen, voy lento porque acá dice cosas importantes. Primero dijo, entendieron que dijo que cuando digo de no leerla de manera monótona, también si la leo en español o en inglés, no es lo mismo que leerla en hebreo. ¿Por qué? Porque el idioma hebreo es muy singular. Exacto, la traducción limita. Es muy singular el idioma. ¿Entendieron que la traducción limita? ¿Por qué la traducción limita? Porque esa palabra en hebreo tiene 6 significados y cuando yo la traduje a uno, ya la limité a ese. Ya está. Porque todo el campo semántico de la palabra esa en hebreo significaba más cosas. Cuando vos traduciste, como ya le diste una interpretación y ya quitaste la otra interpretación posible, ya está. Te limitaste. De profunda esto. O sea, es muy difícil traducir exacto, porque tendría que encontrar la traducción exacta para esa palabra en hebreo, digamos traduzco en español, pero la traducción que yo diría tendría que incluir todas las posibilidades de lo que significa esa palabra en hebreo. ¿Y cómo hago eso? ¿Entendieron? Entonces toda traducción limita. Por eso mejor estudiar en hebreo. Por eso es obvio que la tefilá en hebreo es más profundo que leerla en español. Pero si no entiendo nada, bueno, la hago en español porque no entiendo nada. Pero en hebreo, ¿qué significa Gibor? ¿Qué significa Gadol? ¿Qué significa Norá? Cuando describo, wow, cada palabra tiene un montón de algo muy profundo. ¿Se entendió? Entonces, primer punto. Para que no sea aburrida la lectura, tendría que leerla en hebreo. Segundo. Ahora, cuando la leo, me ayudo de qué? De la explicación de los jajamim. 2. 3. Ahora dice algo más, Raúl. El de los comentaristas judíos junto al de mi propio intelecto. ¿Por qué? ¿Por qué agrego eso? El Rab podía haber salteado este coma. Podría haber dicho, pero si tomamos un telescopio, el de los comentaristas judíos, entonces, ¿por qué lo dijo? Junto de mi propio intelecto. Para interpretar. Porque tengo que utilizar también mi propio ser, más la ayuda de los jajamim, me meto en el texto y ahí, wow, ahí, ¿entienden? No está diciendo que anules tu intelecto. Está buena, no sé si... Normalmente hubiesen dicho, claro, obvio, vos no tenés que pensar, vos tenés que decirlo, vos tenés que entender lo que los jajamim dijeron. Vos anulate. No te dijo que te anules. Lindo, ¿está bien? Dijo, ayudate de los jajamim, más tu propio intelecto que te hace entender y profundizar eso, y llegás a algo elevado.
¿Entendieron? O sería Segel plus Mefarshim. Que los Mefarshim te hablan con Segel también, ¿no? O trato de interpretar lo que los comentaristas me dicen. Entonces, podré descubrir en la Torah cosas que con el ojo desnudo a veces no se ven. Así se debe estudiar la Torah. ¿Está bien hasta acá? ¿Creación o evolución? O sea, según esto, la Torah es verdadera, ¿no? Y también la ciencia habla verdad. Entonces, a lo mejor creación y evolución a lo mejor van unidos, en cierta manera, ¿no? No digo en todo. Bueno. Dios pudo haber creado su mundo en un solo día, o incluso con una sola palabra. ¿Están de acuerdo que Dios puede todo? Que primero que el parámetro está. Dios es el ser creador del universo. Si Él tiene poder para crear todo, ¿puede crear todo de una sola vez? Si quiere, sí. No es imposible. Él es el que crea las leyes. Que sea el mundo y ya está. El mundo tal como lo conocemos se hubiera creado. Sin embargo, la misma Torah nos habla de un proceso evolutivo o progresivo de creación. No todo aparece de una sola vez o simultáneamente. Dios invierte 10 enunciados para crear su mundo. Hay un desarrollo de la vida de menor a mayor. Vemos que hay un desarrollo de 7 días. Entonces, ¿para qué me puso 7 días? ¿Por qué no me hizo todo en un día y listo? ¿Qué veo? Que hay una evolución. Entonces, decir la teoría de la evolución. La Torah también te habla de una evolución. Esto es lo que dicen normalmente. Una persona que no era creyente, ¿no? O que siempre estudió la teoría de la evolución y después no tiene idea de la Torah. Y lee lo que dice la Torah y dice, no está, van de acuerdo. La verdad, la persona ve que no va en contra. En general, ¿se entendió? Cuando la Torah habla de la iniciación de la vida, Dios dijo que la tierra produzca la vegetación. Y así fue. Y cuando se crean los seres vivientes, ocurre lo mismo. Dios ordena que el agua produzca, haga surgir a los peces, reptiles y aves. Y finalmente, cuando deben aparecer los animales más desarrollados, Dios le ordena a la tierra que ésta haga surgir a los animales. Todo lo que vuelve a la tierra, incluyendo el cuerpo del hombre, fue originado por la tierra o por el agua. De la tierra se originó la vida, según lo dice explícitamente la Torá. Por supuesto, que la tierra no tiene vida propia. Aquí en negrilla es lo más importante. Es un agente de Dios. ¿Qué sería un agente? O sea, Dios dirige todo con agentes, como con malajim, como con intermediarios. En la mente del judío no hay acción natural que no está dirigida por el Creador. ¿Se entendió? ¿Ven cómo ven todos los profetas? Los profetas ven el mundo y lo ven a Dios. ¿Por qué? ¿Estás viendo naturaleza? ¿Dónde ves a Dios? ¿Qué es la naturaleza? Es como Dios dirige las cosas. O sea, cuando están viendo algo, están viendo a Dios. Es lindo, es profundo. La persona normalmente no ve a Dios en todo. El profeta en todo ve a Dios, porque ves a los agentes, cómo Dios está dirigiendo. Ve el viento y entiende que Dios manda el viento y el mar y las aguas y el aire. Como lo decimos, ¿cómo decimos en la bendición? Amotzi lehem minares. ¿Cómo entienden? Dios, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, amotzi lehem minares, que saca el pan de la tierra. ¿Cómo saca el pan de la tierra? Yo no veo que Dios saque el pan. ¿Ustedes ven que Dios saca el pan de la tierra? No, vemos que trabajamos la cosecha, agarramos la harina, con la harina amasamos y hacemos pan. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué está? El hecho de tener la cosecha. Exacto, te da la cosecha, te da la tría, te da la materia prima. Ah, bueno, pero entonces ¿por qué dijiste que Dios hizo eso? Porque Dios, a través de ti, que hiciste, hizo eso. ¿Entendés? Dios, a través de la mano humana, hizo el pan. Pero nosotros vemos la causa primera. ¿Quién es la causa primera? Dios. ¿Se entendió? Cuando, queriendo decir, a través de la tierra, Dios hace surgir el pan, de la tierra sería a través de la tierra. Cuando un judío dice llueve, es como si dijese Dios hace llover. ¿Está bien? Llueve. Traducción, Dios hace llover. O sea, ¿está bien? Y si vos leerías en el Tanaj Dios hace llover, vos a lo mejor verías llueve. Claro, el profeta sabe entender profundo, por eso dice Dios hace llover. En verdad vos verías llueve. Dios hace llover. Dios manda el viento para que llueva. Aunque los agentes que actúen directamente sean las nubes, el viento, los cambios de temperatura, etcétera, cuando se habla de la apertura del Mar Rojo, no dice que Dios abrió el mar. ¿Cómo dicen el Mar Rojo? ¿Cómo se abrió? Lo leímos. Que dijo un viento fuerte, todo, ¿está bien? Toda la noche y se abrió el agua. Entonces, ¿cómo se abrió? ¿Cómo Dios abrió el mar? A través de un viento. Exacto. Dice que Dios mandó un viento de aquí, voy a las 6 ahora, y un viento de allá. Pero la Biblia, la Torá, lo atribuye directamente a Dios, a pesar de que lo hace
a través de sus agentes. ¿Entienden lo que saltea a veces el Tanaj? El Tanaj no te trae toda la concatenación de los agentes. El Tanaj te dice directamente la causa primera. Y Dios hizo esto. Vos tenés que saber que Dios hace esto a través de agentes. El profeta lo da por sentado. No te tiene que explicar que en verdad esto hace que pase esto, y esto hace que pase esto, y eso hace que pase esto. Pero ¿quién fue el que originó todo? Hashem. Entonces el Tanaj te dice, Hashem hizo esto. ¿Entendido? Hashem hizo que se endurezca el corazón de Faraón. Y bueno, ¿tú cómo lo entienden? Hashem se metió y ya está, no tiene libre albedrío. Bueno, hay que entender cómo vienen los agentes. ¿Cómo de repente no tiene más libre albedrío el Faraón? Bueno, el Faraón es terco y siempre se empecina. Siempre le busca la vuelta a las cosas y no quiere aceptar. ¿No? ¿Ven cómo? Y de repente ya no puede volverse, no sé, hay que ver cómo es todos los agentes, pero hay muchos agentes en el medio. ¿Se entendió? Dios le mandó una enfermedad a esa persona. Bueno, a lo mejor, ¿qué pasó? Esa persona, ¿está bien? Fue a ese lugar, se contagió cierto virus y ese virus lo enfermó. Eso es, Dios le mandó la enfermedad, ¿entendió? Pero pasaron un montón de puestos en el medio. Sí, pero la Biblia, la Torá, lo atribuye directamente a Dios, a pesar de que lo hace a través de sus agentes. Dios actúa a través de esos mecanismos. En Bereshit, a través de la tierra a la que Dios proveyó de la fuerza y los elementos necesarios para la creación de la vida. Lo único que Dios no crea a partir de la tierra es el alma humana. ¿Se acuerdan de dónde lo aprendimos eso? Dijimos que solamente en varios lugares dice creó, de la nada. Entonces lo utiliza cuando dice creó los cielos y la tierra. Después en todos los pesuquín que viene después dice hizo. ¿Por qué dice hizo? Porque lo hace de algo que ya estaba hecho. Pero en el quinto día, que es el que tenemos que ver, Dios crea a las aves y a los peces. Y ahí dice creó. ¿Por qué utiliza de nuevo el verbo crear? Porque ahí hay algo nuevo de nuevo, que es la vida. Y cuando crea el ser humano, de nuevo dice crear. Porque ahí crea algo nuevo, que es el alma. ¿Se entendió? Para los otros, por lo tanto, no representa ningún desafío teológico que se descubran restos de una evolución. Que haya restos de una evolución no contradecería. Es verdad que habría que profundizar más cómo fue, pero lo que la Torá le interesó decirnos es que Dios hizo todo. O que se encuentre un origen común a ciertos elementos de la naturaleza. Origen común a ciertos elementos. Está bien, porque de este salió este y de este salió este. Y Dios lo hizo. Todo lo contrario. Quizá la única diferencia, muy difícil de probar o rechazar científicamente, sea, y esa fue la que quiso hacer en el artículo, si esta evolución fue ciega o dirigida por el Creador. ¿Cómo demostramos que no fue ciega y fue dirigida por el Creador? Porque las probabilidades eran súper infinitas para que salga eso. Entonces necesariamente tiene que haber alguien que lo hizo, porque la probabilidad no daba en todo el tiempo. Dijimos, la probabilidad para que se haga solamente una ley física era 10 a la 690, o sea 0, que no existe en el tiempo de todo el universo. Inclusive según lo que ellos dicen, está bien, no entra. ¿Entendieron la lógica esa? Por lo tanto, el hecho de que la obra de Dios es llevada a cabo por sus agentes está expresada explícitamente en el Tanaj. ¿Está bien hasta acá? ¿Se entendió? Llegamos a la última parte. ¿Moderno o eterno? Cuando digo los 90 me hace parecer, es muy antiguo, ¿no? No, los 90, está bien, vamos al año 2000, año 2000. Son años positivos para el entendimiento entre ciencia y judaísmo. La Torá no es moderna, es eterna. Y como dijo Jastrow, los científicos, miren qué linda esta frase, los científicos están escalando la montaña del conocimiento con mucho esfuerzo. Y cuando llegan a la cima, se encuentran con los teólogos que los estaban esperando allí desde hace mucho tiempo atrás. ¿Entendés la metáfora? El científico como que escala la montaña investigando. Y cuando llega a la cima, se encuentra con el teólogo, el que cree en Dios. Y le dice, te estaba esperando, perdón, O sea, como que el que cree en Dios ya la tenía clara de antes. El científico que tuvo que investigar hasta sí, ahora demostré que Dios existe. Era obvio. ¿Entendieron? Está bueno el ejemplo como que el científico... Pero el ejemplo, es verdad que hoy en día la ciencia cada vez nos lleva más. De verdad, seriamente. Nosotros los judíos tenemos una misión muy importante. Escribimos aquí que los sabios judíos siempre concibieron a la ciencia como que la disciplina que nos permite llegar al mayor conocimiento de lo divino. O sea, ¿la ciencia es una herramienta buena o no? Sí, porque me lleva al conocimiento de lo divino.
Para el gran sabio judío Maimónides, el camino para amar a Dios se recorre observando y apreciando la creación. La observación científica es toda una experiencia teológica y espiritual. El que no está de acuerdo con él lo defiende a muerte, el tema del conocimiento. El conocimiento de ciencia me ayuda a conocer a Dios. Hay gente que no entiende esto, pero entendiendo esta es la filosofía, según Rambam, verdadera. Nuestros sabios dicen que Dios escribió 2 libros para la humanidad. ¿Qué 2 libros escribió? La Torá y la creación. La Torá nos revela su voluntad. La creación nos revela su grandeza, el poder y la omnisciencia del Todopoderoso. El mundo, como dice Polkinghorne, no está lleno de stickers que dicen made by God, hecho por Dios. El sello de autoría del creador es más sutil y el judío es el hombre, viene la definición. El judío es la persona que se especializa ¿en qué? En el arte de traducir. ¿Qué traduce? Naturaleza por creación. No ve naturaleza, no ve, por creación. Es el individuo que se ejercita diariamente en sus oraciones, tefilot, y en su limud, y en su estudio, a percibir el cosmos como el más fascinante testimonio, o sea, el universo es el testimonio, testifica, de su existencia, la existencia de Dios, y descubrir en cada uno de esos detalles la sombra de su infinita luz. Profunda, ¿eh? Es una poesía de Emuná. ¿Está bien? Habla.